Bueno, todo parece indicar que la administración de Vladimir Putin va a tener una respuesta bastante importante en las próximas horas, y es que Estados Unidos acaba de confirmar, además, esto lo dice el medio Axios, que ya se le ha dado una oferta final a Ucrania, y Estados Unidos, al igual que Rusia, están esperando esta respuesta por parte de Kiev. Este es el último escenario, la última carta que se juega Estados Unidos. Sí, el presidente norteamericano Donald Trump está en este momento esperando a Kiev a que responda el día de hoy a su propuesta para poner un alto al conflicto ucraniano, que incluye el reconocimiento por parte del país norteamericano de la península de Crimea como parte integral de Rusia. Esto es lo que informa el medio Axios, citando, vaya por Dios, ¿quién lo diría?, fuentes cercanas al asunto en calidad de anonimato. Según la información, el documento de una página fue presentado por Estados Unidos a los funcionarios ucranianos la semana pasada en París como algo denominado la oferta final, y esta es presentada y obviamente en este contexto en representación del presidente Donald Trump. De hecho, en este orden, la Casa Blanca ha asegurado que está dispuesta a retirarse de las negociaciones si las partes no llegan pronto a un acuerdo, y esta oferta final por parte de Estados Unidos es una suerte de ultimátum para Zelensky. La propuesta incluye algunas cosas que ya se saben, como por ejemplo el reconocimiento de jure, o sea, de manera legal, de Crimea, y el reconocimiento de facto de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Jersón y Zaporilla como sujetos de la Federación Rusa, así como la promesa de que Ucrania no se va a convertir nunca en un miembro de la OTAN, más también el levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia desde el 2014. O sea, para que se entienda este contexto, muchos tal vez no son conscientes de que no hemos visto una Rusia sin sanciones desde hace más de 10 años. Estamos hablando del levantamiento de sanciones que llegan desde lo que sucedió en Crimea. Es decir, la economía rusa ha crecido a un paso bastante agigantado gracias a diferentes estrategias, pero siempre con sanciones encima. A día de hoy es precisamente el país con más sanciones en el mundo. Además, por otro lado, el texto señala que Ucrania podría formar parte de la Unión Europea como una suerte de sólida garantía de seguridad y una compensación y ayuda para la reconstrucción. O sea, le van a quitar una posibilidad, pero bueno, al menos le van a dar una suerte de premio consuelo. Se espera que la respuesta a la propuesta estadounidense sea discutida en las conversaciones que se van a llevar a cabo precisamente el día de hoy en Londres con funcionarios ucranianos y europeos y enviados especiales por parte de Donald Trump, como es el caso de Kate Kellogg. Entre tanto, el también enviado especial Steve Witkoff tiene previsto volver a reunirse esta semana en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Previamente, Trump ha expresado que es muy probable que Moscú y Kiev lleguen a un acuerdo esta semana, y se refería precisamente a esto. Sin embargo, un funcionario estadounidense ha asegurado a Axios que en las últimas 24 horas ha habido señales de que los ucranianos van a intentar aprovechar la reunión en Londres para discutir un alto al fuego de 30 días en lugar del plan de Donald Trump, lo cual puede terminar con Estados Unidos saliendo completamente de las negociaciones. Además, en este escenario tan complicado, tenemos que comentar que, de hecho, ya diferentes funcionarios estadounidenses empiezan a tomar sus diferentes acciones y, por qué no decirlo, demostraciones en público, como es el caso, por ejemplo, de Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que ha confirmado que no va a asistir a la próxima reunión sobre Ucrania por la postura de Zelensky en torno a Crimea. Es decir, estamos siendo testigos de una presión bastante marcada y cada vez más agresiva frente a Volodymyr Zelensky. Así el escenario, Marco Rubio ha decidido que no va a participar en la próxima fase de las negociaciones para el alto al fuego en el conflicto ucraniano en Londres, mientras que, Ucrania ha rechazado estas propuestas claves del presidente Donald Trump para terminar el conflicto. Esto es lo que dice el New York Times el día de hoy, así que para algunos ya se sabe más o menos lo que va a suceder, y es un escenario en el que Estados Unidos va a terminar retirándose de todo. La semana pasada Rubio había advertido que Trump ya estaba impacientado con el tema del proceso de paz y que podría cambiar las prioridades, según recuerda el propio periódico. De hecho, según el diario, durante la reunión anterior en París, Estados Unidos le había presentado el marco básicamente de ultimátum, en el que aparentemente el tema de Crimea ha vuelto a salir a flote y Ucrania no lo quiere aceptar.
Ahora, lo más llamativo de todo esto es que, según ha dicho The Wall Street Journal, básicamente Londres y París están abiertos a que Kiev acepte pérdidas territoriales. Un escenario que no tiene mucho sentido porque no necesariamente el Reino Unido o Francia son los que tienen que hablar de las pérdidas territoriales que tiene Ucrania, ¿verdad? Bueno, a pesar de todo esto, el Reino Unido y Francia han dicho que están abiertos a un escenario en el que Kiev acepte pérdidas territoriales en el marco de la resolución del conflicto ucraniano. Esto ha sido informado el día martes por The Wall Street Journal, citando a una persona con conocimiento de estas negociaciones. Funcionarios británicos y franceses están abiertos a un escenario en el que Ucrania acepte las actuales líneas de control a cambio de garantías de seguridad y apoyo económico, afirmó la fuente, detallando que Londres y París preferirían un acuerdo que reconociera el control de los territorios de facto con la esperanza de que el futuro pueda ser reclamado. Asimismo, el propio medio sostiene que la opinión pública ucraniana también se ha ido haciendo a la idea de que, para poner fin al conflicto, se requiere un tipo de concesión territorial. O sea, incluso dentro de Ucrania admiten que, bueno, han perdido y hay que entregarle territorio a Rusia. Anteriormente, un alto funcionario de la administración estadounidense aseguró a The New York Post que Kiev estaría dispuesto a ceder, bueno, haciendo cálculos así un poquito matemáticos, el 20% de su territorio. Pero ojo, siempre y cuando se considerara una situación de reconocimiento de facto, lo que significa que Ucrania no va a ceder esa tierra para siempre. ¿Cómo lo va a recuperar? Es un misterio, sobre todo tomando en cuenta que nunca se uniría a la Alianza Atlántica. Un escenario en el que hay muchas piezas que no caben, hay muchas situaciones que no encajan realmente en la propia estrategia, y siendo completamente honestos, ya muchos expertos consideran que esto lo único que hace es preparar este escenario para lo peor, uno en el que Estados Unidos va a terminar retirándose, uno en el que la administración tanto de Francia como del Reino Unido va a terminar metiéndose de lleno con Ucrania, y por qué no, para algunos también un conflicto armado entre Rusia con el resto de países de la Unión Europea. Comento Unión Europea y no Alianza Atlántica porque es muy probable que algunos países no quieran participar del conflicto armado. El caso más obvio de todos no es realmente el de Estados Unidos, sino el de la propia administración en Polonia, que ha salido al frente a decir que ellos no quieren ningún tipo de conflicto con Rusia, y que, de hecho, recordemos previamente, el propio Kremlin comentó que los primeros países de la OTAN en caer serían evidentemente los que están más cerca de su territorio. Sí, haciendo obviamente una suerte de reflexión de lo que le tocaría precisamente a Polonia. Cualquiera sea el escenario de confrontación o de no confrontación, para muchos expertos, esta situación en la que Zelensky simplemente no quiere dar el brazo a torcer va a terminar haciendo lo que Donald Trump dijo en el despacho Oval cuando estuvo en esta confrontación que traspasó pues cualquier tipo de sentido en la propia Casa Blanca, cuando le dijo a Zelensky que estaba jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y tristemente todo apunta a que este va a ser el verdadero escenario, uno de confrontación, de choque, y tal vez más importante, uno en el que las situaciones y las potencias europeas empiecen a tomar medidas a su favor, y como tristemente algunos dicen ya ha quedado básicamente marcado en este conflicto armado, se pelee hasta el último ucraniano. Y lo más llamativo de todo esto es que finalmente ha salido Zelensky a decir que, bueno, él está listo para negociar, para conversar con Rusia, pero solamente tiene una pequeña condición. Ucrania está dispuesta a entablar negociaciones para los siguientes pasos y resolver el conflicto cuando Rusia cese el fuego. Un escenario que, vamos a ser honestos, la administración en el Kremlin no va a tolerar. Esto es lo que ha declarado Zelensky durante una rueda de prensa celebrada el martes. Él ha dicho que si hablamos de un alto al fuego incondicional, estamos oficialmente de acuerdo. Si se trata de otros pasos adicionales, si se trata de la soberanía de Ucrania, ¿cómo podemos estar de acuerdo? Terminó preguntándose. ¿Saben cuál es el problema de todo este escenario? Que esto ya sucedió antes. La administración ucraniana solicitó un alto al fuego cuando se dieron los famosos a día de hoy acuerdos precisamente en Ankara, en la cual supuestamente en patrocinio de lo que sucedía, en patrocinio en ese momento de Recep Tayyip Erdogan, se suponía que se iba a lograr algún tipo de acuerdo, se suponía que ya se tenía un borrador básicamente de trato entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, pero al final, metiendo presión, al menos lo que dice
Tucker Carlson por parte de la administración de Joe Biden, todo se derrumbó. Y el problema es que en ese tiempo que se dio un alto al fuego, simplemente la administración estadounidense armó hasta los dientes a Ucrania, dejando un aprendizaje bastante doloroso para los rusos, en el que ellos ya reconocían que fue un error permitir que se dé un alto al fuego mientras se negociaba. Claro, eso lo tienen grabado a fuego los propios rusos. Así que si esta estrategia de Zelensky de salir al frente a decir que se dé un alto al fuego, evidentemente va a ser mientras se rearma Ucrania. Dicho sea de paso, Zelensky es testigo de esto. El propio presidente ruso Vladimir Putin ya lo había dicho previamente que esto no garantiza nada, ¿no? Si se da un alto al fuego, esto va a ser para que los países europeos sigan dándole recursos a Ucrania, sigan le dando armamentos y además algo más complicado, el envío masivo de tropas y sobre todo esta situación de la famosa acción forzada por parte del ejército ucraniano para llevarse a los soldados, bueno, civiles ucranianos que no quieren ser parte del conflicto, pero con esta movilización forzada van a terminar incluso al frente en los famosos pelotones que son carne de cañón, que ha comentado en reiteradas ocasiones ya no solamente las personas en la calle, sino los propios funcionarios y los propios militares ucranianos. De hecho, para algunos expertos, esto es lo que realmente significa el conflicto a gran escala entre Rusia y Estados Unidos, y utilizar la tregua o el alto al fuego incondicional sin ningún tipo de pasos adicionales es lo que estaría buscando de manera activa Volodymyr Zelensky para finalmente tener algún tipo de situación positiva en este conflicto que poco a poco se le ha salido de las manos. Hemos comentado lo que ha sucedido en Kursk, hemos comentado lo que está sucediendo en el Donetsk y bueno, en este sentido, muchos creen que es una suerte de manotazo de ahogado por parte de Zelensky, aunque todavía no se tiene la respuesta por parte del Kremlin. Zelensky también ha expresado que las esperanzas de que Donald Trump apoye a Ucrania y presione a Rusia son importantes, ya que, según él, Estados Unidos y Rusia son enemigos históricos. Una frase bastante criticable y lamentable que para algunos expertos demuestra, ¿no?, que Zelensky está intentando enemistar una vez más a Vladimir Putin con Donald Trump. Desde Rusia han señalado en repetidas ocasiones que el país está listo para el diálogo, pero al mismo tiempo han precisado que un posible alto al fuego temporal podría utilizarse como un intento para dar respiro a las tropas del régimen de Kiev para rearmarse. En cuanto a la solución de la situación en sí, quiero subrayar una vez más que el objetivo no debe ser una breve tregua, no una especie de respiro para el reagrupamiento de las fuerzas y el rearme con vistas a la posterior continuación del conflicto, sino una paz a largo plazo basada en el respeto de los intereses legítimos de todas las personas. Esto fue lo que literalmente explicó el presidente ruso Vladimir Putin en enero. El mandatario agregó que lo más importante es abordar las causas profundas de la crisis. Además de todo esto, el líder ruso a menudo llama a prestar atención a las vulneraciones por parte de Kiev a las treguas acordadas. Por ejemplo, durante la tregua de Pascua se detectó una disminución de ataques, pero en ese periodo se registraron casi 5.000 vulneraciones del alto al fuego por la parte ucraniana, todas ellas registradas de manera efectiva por la administración rusa, porque como comentábamos en su momento, lo que buscó hacer el presidente ruso Vladimir Putin es demostrar precisamente que no se puede confiar de todo en las palabras de Zelensky. Y sí, obviamente, esta acción contra tristemente la tregua de Pascua ha terminado demostrando una vez más que no se puede confiar en las palabras de Zelensky, que no se puede negociar bajo ciertas acciones y estrategias geopolíticas, y más importante aún, que todo parece indicar que este escenario, pues donde la administración estadounidense decía que en 24 horas de ser presidente el conflicto ucraniano se iba a terminar, no era o no tenía nada que ver con la realidad. Para muchos expertos, el propio presidente estadounidense Donald Trump no se esperaba esta suerte de apoyo sin precedentes y en contra de lo que busca Estados Unidos por parte de los que se suponía eran sus aliados, los de la Unión Europea. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.